Bueno, primero daros las gracias a todos y todas las que estáis aquí, ¿no? Que sé que cuesta asistir a estas cosas y os doy las gracias. Bueno, como sabéis, algunos que ya habéis venido a alguna cosa que hemos hecho el Colegio de Psicólogos, esta es una de las actividades, una más de las que estamos haciendo desde hace un tiempo, de alguna manera para contribuir con un granito de arena en lo que pueda ser el bienestar de la sociedad ceutí, ¿no? Aportando algo de nuestros conocimientos. El día 15 es el Día Internacional de la Familia y pensamos que sería un tema importante a trabajar. Como veis, hemos hecho fotos de familias ceutí, aquellas que se han prestado a ello. Queríamos que hubiera una representación tanto de las distintas culturas como de las máximas tipos de familias que hay. Como sabemos, hoy en día hay un gran número de diferentes de tipos de familias y bueno, algo ha quedado representado. Nos hubiera gustado que hubiera quedado un poco más, pero bueno. La familia es el sistema, digamos, más pequeño de la sociedad, pero no por ser el más pequeño es el menos importante. Es la raíz, digamos, ¿no? La raíz de una planta. Y para que una planta florezca, tenga su color adecuado, pues hay que cuidarla, ¿no? Hay que nutrirla, hay que tratarla con cariño, hay que protegerla de las inclemencias, hay que estar preparado para los cambios. Y esto es una planta y esto también es una familia, ¿no? La familia va evolucionando con los tiempos. No es lo mismo lo que valía en la generación de nuestros padres, la mayoría de ellos es bastante inadecuado hoy en día, por los cambios en los que hemos ido sufriendo, o sufriendo sería una palabra dura, por los cambios que hemos ido teniendo, y como tal hay que ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Hoy en día encontramos que hay muchos padres y madres un poco desorientados, con mucho miedo a equivocarse, preocupados porque no me ocurra lo que me ocurrió con mis padres, que bueno, eran generaciones distintas, ¿no? Y sí es verdad que nos encontramos con que hay un gran desconocimiento sobre cómo afecta a los niños y a las niñas según qué conducta o según cómo sean tratados por los padres y las madres o los adultos en general, ¿no? Entonces, yo personalmente siento que es muy penoso que habiendo ya muchas investigaciones, muchos estudios que reflejan qué tipo de herramientas o de habilidades son adecuadas para educar y para cuidar a un niño o a una niña, no se sepan. Ya la ciencia sabe mucho de esto y también sabe cómo puede afectar de una forma sana o insana al desarrollo óptimo de un niño, cómo puede afectar a su autoestima, cómo puede afectar a la manera que tiene de relacionarse, a la manera que esté en la vida, a la manera que se perciba a sí mismo y que perciba a los demás, ¿no? Entonces, nuestro objetivo hoy esta semana era transmitir un poco a la ciudadanía y también a las instituciones que hay herramientas que pueden ser mucho más eficaces que muchas otras que estamos utilizando, que puedan ser bastante dañinas. Y el problema, como digo, es que muchos padres y madres o adultos y adultas no lo hacen porque no conocen, porque no saben, ¿no? Si lo supieran seguramente lo harían de otra manera y estarían también mucho más tranquilos, siempre teniendo en cuenta que los padres y las madres no son dioses ni dioses, se equivocan también y meten la pata y todo este tipo de cosas. En fin. Entonces, nosotros creemos que invertir en la familia es una inversión muy rentable. Es una inversión rentable a corto plazo porque es preventivo y es una inversión rentable a largo plazo, es una inversión de futuro. Porque estos niños y niñas que tenemos hoy, que serán es la raíz de nuestro mañana, de la sociedad del mañana, si son tratados adecuadamente con el acompañamiento y el apoyo que requieren según la etapa evolutiva en la que están, serán adultos sanos, serán adultos que a lo mejor son capaces de gestionar este mundo de otra manera, ¿no? Y eso se puede hacer si los padres, las madres y los educadores y las educadoras tienen herramientas para poder hacerlo. Si no, evidentemente ningún padre o madre o educador, como digo, quiere dañar a ningún niño, muchas veces simplemente por ignorancia. Yo digo que los niños y niñas bien atendidas por una sociedad consciente y sensible a sus necesidades conlleva futuros adultos y adultas sanas,
Por tanto, una sociedad más sana, menos conflictiva y menos dañina. Y eso está en nuestras manos. Está en nuestras manos siempre y cuando también nosotros, como adultos ya, con cada uno con nuestras carencias, nuestras limitaciones, pongamos también nuestro granito de arena y seamos un poco más conscientes y más responsables, no en el sentido negativo de la palabra, responsable como responsabilidad significa respuesta, pero una respuesta adecuada, una respuesta que uno sepa qué consecuencias tiene. Entonces, yo voy a ir terminando ya, que me toca a mí dar la charla también hoy, y voy a agradecerle también a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a la de Asuntos Sociales que haya colaborado con nosotros, que haya visto interesante el proyecto y que siga confiando en que podemos hacer algo, desde el Colegio de la Psicología podamos hacer algo para que mejore un poco en nuestra convivencia, nuestras relaciones. También quiero darle las gracias a mis compañeros del Colegio de Psicólogos, que somos muy poquitos, pero que están currando mucho y algunas veces los traigo por la calle de la amargura, porque somos muy pocos, con pocos recursos y tenemos que ocupar muchas horas de nuestra familia o de nuestros propios trabajos para dedicarlo a esto. Aquí tengo a Ruth, una de mis compañeras, y las demás irán llegando e irán dando charlas otros días. Y por último, queremos darle las gracias. Sí, bueno, agradecer al fotógrafo que ha hecho posible esta exposición, a José Quín para nosotros. Y bueno, pues ha sido un trabajo desinteresado, ha ocupado bastante tiempo y nos ha encantado. Lo que queríamos reflejar era pues los diferentes tipos de familia que hay, que todas son diferentes. Nos hubiera gustado reflejar más, pero es verdad que no ha sido fácil pues que todas las familias se presten. Pero bueno, ha sido un trabajo que para nosotros ha quedado muy bonito y sobre todo agradecerte el tiempo que le has dedicado. A ver, el programa de formación de padres y madres es un programa que ya hicimos en el año 2011 y la verdad que tuvo muy buena aceptación y estamos intentando llevarlo a cabo de nuevo. Yo os voy a explicar un poco de qué va esto, también un poco de los antecedentes, que sí que seguro que habéis escuchado lo que son las escuelas de padres y madres, pero para mí es algo distinto, ¿no? Esto es algo como mucho más vivencial, algo más representativo, más participativo, algo más de feedback, donde la familia se ve también involucrada, no es el profesional que da la charla y deja eso ahí y la familia simplemente se lo traga y nada más. Es algo como mucho más, desde mi punto de vista, mucho más rico, ¿no? Y entonces, yo voy a empezar con unas preguntas que no sé si os sentiréis identificada la mayoría de los padres y madres que estamos aquí. Yo la he escuchado mucho, yo también la he dicho, ¿no? A ver si os resuenan a vosotros, ¿no? Lo de ser madre o padre es maravilloso. Supongo que lo habéis escuchado, pero claro, a veces no es tan maravilloso, ¿verdad? Eso no se escucha, pero se piensa, o se escucha en corrillos pequeños, ¿no? Porque parece que los padres siempre tenemos que adorar a nuestros hijos y que nos encanta esta función. A veces no nos gusta tanto, ¿vale? Nadie nos ha enseñado a ser padres y madres, simplemente hemos copiado lo que hemos visto en nuestras casas, ¿no? La manera en que nuestros padres y madres nos han educado a nosotros, así lo hemos hecho. Claro, nuestros padres y nuestras madres para cada uno son maravillosos, pero eso no quiere decir que todo lo hagan maravillosamente. Tampoco quiere decir que el padre y la madre, por el hecho de serlo, tengan que saberlo todo. No es cierto, no es cierto. La pregunta de padres y madres, ¿lo estaremos haciendo bien? Esta es una pregunta que podría ser enfocada mucho más dura. También se escucha, seguro que tengo yo la culpa de que mi hijo y mi hija sea esto. La culpa es una palabra muy dura que hace mucho daño y no es culpa, es muchas veces desconocimiento, como he dicho antes. Esto de no puedo con mis hijos, no sirvo como madre o padre. Esto se puede escuchar mucho también en la adolescencia, ¿no? No puedo con ellos, ¿no? Y es verdad que son complicados los adolescentes. No estoy preparada para ser padre o madre. Y esta última, nadie sabe mejor que yo qué es lo mejor para mis hijos o hijas. Eso también se escucha mucho, ¿no? Si entendemos desde aquí que nadie como yo va a querer a mi hijo y a hija perfecto,
pero que no lo va a hacer mejor, pues bueno, por el hecho de ser padre o madre puede que no tengamos conocimientos. Porque muchas veces cuando se escucha hablar de este tipo de cosas, de las formaciones, puede parecer que lo que se está intentando es decirle a los padres y a las madres lo que tienen o no tienen que hacer. Esa no es la pretensión es que haya información que a los padres y madres no tienen y que por lo menos ellos luego puedan elegir o darse cuenta según qué cosas pueden dañar a sus hijos. Bueno, la familia. ¿Qué es la familia? Como he dicho antes, bueno, he hablado un poco de que para mí es el sistema más pequeño de la sociedad. Es una unidad primaria de interacción, hay una serie de relaciones en la familia. Es una institución social que sostiene a la organización social, que si no se apoya, si no se trabaja con la familia, que es la raíz, como he dicho antes, esto se va a ver salpicado en toda la sociedad. Cuando se trabaja con una familia o con familias, no se trabaja solo por el bien directo de esa familia, eso tiene una repercusión para toda la sociedad. Bueno, un grupo humano de convivencia y un grupo que se relaciona con otros grupos de personas. Luego hablaremos un poco porque muchas veces se cree que este tipo de programas es solo para las familias llamadas entre comillas disfuncionales. Yo no sé muy bien lo que es eso de disfuncional, habría que explicarlo. No hace falta que sea una familia que tenga muchos problemas económicos, otro tipo de problemas para tener dificultades para la convivencia. Hoy en día se ven muchas familias con un nivel social, cultural o económico bastante elevado y se están dando muchos problemas. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene más bien que ver con lo que he dicho antes, un poco de la evolución, del cambio de la sociedad y que tenemos que ir adaptándonos a ello. Yo digo que, bueno, yo no, eso ya se sabe, ¿no? Los seres que han sobrevivido son los que se han adaptado al contexto, al entorno que les ha tocado vivir. Pues igualmente la familia tiene que evolucionar. No nos podemos quedar con que dándole un cachete a un niño, el niño hacía lo que yo quería. Porque entre otras cosas el castigo no sirve, se ha demostrado que no sirve para nada, por ejemplo. Y muchas veces los padres y las madres lo hacen con todo el amor de su alma pensando que lo hacen por el bien de sus hijos. Sin embargo, no le hacen ningún bien, todo lo contrario, le van a dañar bastante la autoestima. Bien. ¿Dónde aprendemos a ser padres y madres? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Dónde lo aprendemos? Leyendo. Leyendo, sí, leyendo es una forma, claro. ¿Dónde más? Tu familia. Imitamos. Los seres humanos imitamos lo que vemos. Imitamos lo que vemos en casa. Si en casa está normalizado pegar voces para educar, pues yo educo pegando voces. Porque no sé hacerlo de otra manera. Así de simple. Bien, pues igual que el aprendizaje, como he dicho, igual que el aprendizaje de cualquier conducta. Por la imitación y la observación de nuestros padres. Y la pregunta es, ¿todo lo que aprendimos de nuestros padres es útil? ¿Qué diríais? No siempre. No siempre, no todo, por eso lo he puesto en mayúscula. Claro que hay muchas cosas que son muy útiles y claro que tenemos que estar muy agradecidos que nos han ofrecido y nos han educado y nos han cuidado lo mejor que han podido, pero eso no quiere decir que todo lo que se hiciera en casa sea lo mejor. Es como un punto de reflexión sobre en aquel momento lo que se sabía era tal, ahora hay mucho más conocimiento. Y desgraciadamente estos conocimientos, a mí lo que me preocupa es que solo se queda en el entorno académico y en el entorno científico, que no llega a la ciudadanía, que no llega a las personas que tienen que utilizarlo. Entonces como que está muy bien que invirtamos en esto, pero tiene que llegar a las familias. A la práctica, ¿no? Claro, si no se sabe, si no sé tocar el piano y no me enseña a nadie, pues probablemente pegaré toquetazo. Ahora, si hay un profesor de piano que sepa, pues me irá enseñando de otra manera, ¿no? Yo puedo aprender de forma autodidacta, sí, claro que puedo aprender, pero puedo tener muchos vicios, que luego corregirlos son mucho más complicados. Bueno. Y las etapas evolutivas de la familia. Igual que los niños, o sea que los seres humanos tienen unas etapas, también la familia tiene unas etapas. Y cada una de esas etapas es una crisis. Las crisis no son siempre negativas. Las crisis pueden tener, nos podemos quedar solo con lo negativo, también podemos aprender de ellas.
¿Mm? Cada cambio puede ser interpretado como una crisis. El ciclo vital de la familia. Bueno, en primer lugar, pues tenemos un novio, una novia, ahí todo es maravilloso, hasta que deja de serlo, ¿no? Todos nos llevamos muy bien, no hay ningún problema, no hay responsabilidades. Entonces, bueno, luego viene el matrimonio, que ahí cambia el tema, ¿no? Tenemos que empezar con el matrimonio o la convivencia, ¿no? Pues ahí hay que aprender cosas nuevas para convivir. O sea, cada persona viene de un contexto familiar donde sus normas y sus valores son las mejores, y fijaros, ¿no? Cada persona tiene una, y sin embargo cada uno de nosotros pensamos que la nuestra es la mejor. ¿Qué ocurre cuando hay una familia? Que el padre piensa que la mejor es su manera de educar y la madre que es su manera la mejor de educar. No tiene por qué ser mejor ni una ni la otra, ¿no? Simplemente ahora, para que esto funcione, de esta rama que viene de dos se tiene que convertir en una, y hay que consensuar, y hay que delegar, y hay que ceder. Hay que llegar a acuerdos y revisar los modelos de educación, los modelos que hemos recibido, porque si no entramos en guerra y cada uno quiere hacerlo a su manera. Por tanto, eso es una crisis ya. Cuando vienen los niños, con todo lo maravilloso que hemos dicho que es antes, hay una crisis. Todos los que tenéis pareja o hijos, sabréis que hay un cambio cuando viene un hijo, por mucho que se quiere, por mucho que se desee. Pero eso desencadena una crisis en la familia. ¿Qué ocurre? Que como hay muchos mitos también en torno a los hijos, en torno a la maternidad y todo esto, todo tiene que ser maravilloso, los tenemos que querer mucho, lo mejor que me ha pasado, pues lo que ocurre es que no comentamos, porque nos da vergüenza, nos sentimos mal, según qué contexto, a lo mejor en un contexto de amigos o más íntimo lo decimos, pero en otros contextos no lo decimos, que tenemos dificultades en algunos momentos para manejar esto. Entonces, si no se dice, por el miedo a que me juzguen y me digan que mala madre o que mal padre eres, no tiene arreglo, no se cambia, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí la perinatalidad porque esto tiene que ver con, ya desde el embarazo, las experiencias que tenga la madre y la familia, pero evidentemente la que lleva el bebé dentro de la mamá, la madre y el padre, por supuesto, no quiero que nos olvidemos del padre. Las experiencias que tenga la mamá van a ir ya modulando la estructura cerebral del bebé o de la bebé. Si la mamá tiene estrés, porque no haya dinero en casa, o porque no se lleva bien con el padre, o porque se enfada con la suegra, o porque ha dejado de trabajar y le genera mucha ansiedad no trabajar, ese estrés genera una sustancia química, una neurohormona que se llama cortisol, que todos conoceréis, y eso es la hormona del estrés. Esa hormona se la traga el bebé. Se la traga por sangre, se la traga el bebé. Eso ya le está produciendo al bebé un cambio en su estructura cerebral. Por tanto, si no cuidamos a la mamá, no solo desde la familia, sino también desde, pues por ejemplo, a las embarazadas se le hace un seguimiento en sanidad, un seguimiento físico, pero no se le hace un seguimiento psíquico. No se le pregunta cómo está, no se le pregunta qué necesita. Y muchas mamás, por esto de no poder decir que están cansadas, que tienen miedo, que le preocupa el dolor del parto, que le preocupa si van a ser capaces de cuidar a su bebé, no lo dicen porque eso es igual a mala madre. ¿Qué conlleva esto? Que hay una tasa de en torno a un 20% de depresiones perinatales, depresiones durante el embarazo y depresiones después del embarazo. Imaginaros una mamá con depresión cómo puede cuidar a su hijo. Complicado, ¿verdad? Si no se detecta este 20%, y no se suele detectar porque a la mamá, ya en según qué países sí se está haciendo, y en España en algunos hospitales también, en Madrid por ejemplo, si a la mamá no se le hace un seguimiento de cómo está a nivel psíquico, no lo va a decir, porque eso significa ser mala madre. Entonces esto va a desencadenar, puede que desencadene en una depresión postparto, o en cosas más graves como incluso infanticidio o como incluso psicosis perinatal. Habéis escuchado no hace mucho que una mamá tiró a su hijo por la ventana. Y la gente se pregunta, ¿qué da la madre? No, que mala madre no, esa madre seguro que tenía una patología y se sentía incapaz de cuidar a su bebé. Por tanto prefiere quitarse la vida, quitárselo al bebé, incluso quitárselo a ella, porque no puede manejar esa situación. Eso podría ser una causa, ¿vale?
también suicidio de las propias madres por no poder gestionar esto. Hay unos niveles, hoy leía en prensa en Suecia, hay unos niveles de suicidio de madres embarazadas también altos. O sea que antes no se sabía esto, las madres pues bueno, pues tenían una depresión y la llevaban como podían y eso tenía las repercusiones que tenían en la educación, en el desarrollo de su hijo y ya está. Pero hoy se sabe, esto es lo triste, que se sepa y que no pongamos estos medios a disposición de la familia. Si el papá tampoco sabe esto, pues tampoco puede contribuir, ¿no? Si el papá piensa que no pasa nada porque estemos estresados, porque yo a la mamá no la cuide o que no descanse, pues no puede, está contribuyendo también de una manera negativa. Eso no quiere decir solo que la mamá porque la lleva dentro, sino su entorno, la familia, que muchas veces 1000 consejos, pues tú lo que tienes que hacer esto, pues tú lo que tienes que hacer lo otro, pues tú lo que tendrías que estar alegre porque vas a tener un bebé, por una serie de cosas que lo que va minando lo que la mujer está sintiendo en ese momento y cómo va a repercutir en su bebé. Estoy hablando desde el embarazo, pasaría también ahora a lo que es el parto. El parto es uno de los momentos más importantes de una mujer y de un bebé, por supuesto, pero lo más importante es los dos polos, tanto positivo como negativo. Puede ser muy traumático el tipo de parto que tenga una mujer, el acompañamiento en el parto que tenga una mujer. Y esto sería un tema muy largo, no me voy a extender porque si no me como la charla. Sería un tema... La semana que viene es la Semana Internacional del Parto Respetuoso. Se están detectando en el parto pues mucho no se tiene en cuenta a la mujer, como está ignorándose que el parto es algo natural, que la mujer pare naturalmente. Evidentemente la ciencia está para ayudarnos en algunos momentos críticos donde puede correr peligro la vida de la mamá y del bebé, y para eso está. Lo que pasa es que muchas veces lo que está ocurriendo es que se está medicalizando mucho y se tiende y yo no hablo de mi opinión, hablo de lo que he leído, de los estudios que estoy leyendo, porque a mí el tema de la perinatalidad me interesa mucho, ¿no? Por esto de la raíz, ¿no? Y bueno, es que me pondría con este tema y estaría toda la tarde hablando, así que lo voy a dejar para otro momento porque es muy largo, pero es un tema muy interesante, ¿vale? En fin, hablaba del parto. Y hablaba de los momentos después del parto, donde el bebé, lo que se sabe ya es que lo que tiene que estar es piel con la mamá, ¿no? Hasta hace muy poco lo que hacían era retiraban al bebé, se lo llevaban a lavarlo, a cuidarlo, a hacerle todas las pruebas y en 2 horas o tal volvían al bebé. Lo que se sabe es que el bebé, y además tiene un sentido, el bebé cuando viene a la vida lo que conoce es el latido del corazón de su mamá, conoce el olor de su mamá y lo que requiere es un paso transitorio que esté en contacto con su mamá para que luego lo separen, no que la separen, porque esto genera según qué problemáticas que no voy a entrar en ellas en los bebés. O el tema de la lactancia, en fin, en torno a esto hay mucho sabe ya mucho más. Bueno, el tema de la escolarización. Cuando los bebés van al cole, o los niños van al cole, es otra crisis. Los niños se sacan de su entorno seguro, entre comillas, puede ser más o menos seguro, y van a otro entorno distinto, donde no está su papá, su mamá, su abuela, donde hay una serie de personas que no conoce. Bueno, pues esto genera un problema, o por lo menos una preocupación, una ansiedad en según qué niños y niñas. También va a depender esto mucho del tipo de apego que haya tenido con los padres, que creo que hablo un poquito más adelante de eso. La adolescencia y la juventud, otra crisis, ¿no? Los adolescentes no están locos ni tienen poca vergüenza, es que están en un periodo evolutivo donde hay un movimiento hormonal importante y no saben hacerse cargo de sí mismos, están con un pie en la infancia y con un pie en la adultez. Unas veces son unos niños y otras veces son adultos, no saben, ¿vale? Bien, el nido vacío, las familias se dedican por completo a sus hijos, de repente los niños se van. Hay muchos padres y madres que lo pasan muy mal, porque como que ha perdido el sentido de su vida. Las parejas ancianas, las enfermedades de la pareja, la muerte de la pareja es una crisis importante también. La viudedad significa que muchas veces los padres o las madres pues tienen que irse a vivir con los hijos, tienen que irse a una residencia, en fin, otra crisis importante en la vida. Bueno, todo esto entendido como que son crisis normales que se pueden llevar bastante bien si se tiene información, puede facilitar mucho la vida en general. Bueno, y los modelos de familia no me voy a extender mucho
Ya sabemos la familia extensa tradicional, donde estaban los abuelos, los tíos, que esto ya cada vez es menos. Esto también repercute en el tema del embarazo. Antes siempre había una abuela, una tía, una vecina que te traía el caldito, que te cuidaba el niño, que te lo llevaba al cole. Eso pasaba en los pueblos. Ahora se vive en un piso que tú probablemente muchas veces no conoces ni a la vecina, y que si te pones mala no tienes con quién dejar al niño, no tienes a quién llamar. O si estás embarazada, esto también repercute. O sea, por eso digo, la evolución que está teniendo, y no es en tono de crítica, esto es en tono de la realidad, de lo que está pasando, y por eso tenemos que adaptarnos a eso. Como ya no está lo que le llamaban la tribu, que la tribu eran los vecinos, tal, pues ahora esto lo tienen que suplir las instituciones, con apoyo a la familia, con formación. La familia nuclear, el padre, madre y los hijos, familias monoparentales, esto tenemos hoy en día así. O sea, si nos quedamos en la crítica, vale, pero de ahí no vamos a pasar. Hay que aprender de esto porque se está dando. La familia tejido secundario, que es la familia, pues esto, allegada. Abuelos acogedores, otra cosa que se está dando. Los abuelos se están haciendo cargo de los hijos, de los nietos. Y los abuelos no son los padres, ni las madres. Tienen una función distinta al padre y a la madre. Y esto se está también notando ya hoy en día, y lo notaremos mucho más dentro de unos años, cuáles son las consecuencias de estos niños que han sido, entre comillas, privados de la compañía y de la presencia de sus padres y madres. Es cierto que tienen que trabajar, pero esto va a tener unas consecuencias. No estamos hablando de que dejemos de trabajar, estamos hablando de que seamos conscientes de esto. Que los abuelos son maravillosos. Yo no estoy hablando de para nada. Un abuelo para un hijo es una cosa muy importante, pero no es un papá ni una mamá. Bueno, ¿cuál es la función de la familia? La función de la familia, yo me he adelantado, quería que me la dijerais vosotros, pero ya la habéis leído. Decidme vosotros cuál creéis que es la función de la familia. ¿Qué se os ocurre? Proteger. Muy buena función. ¿Qué más? Proveer. Educar. Dar ejemplo también. Dar ejemplo, claro que sí, porque los niños copian lo que hacen los adultos. ¿Algo más? Bueno, pues para mí la función más importante es el desarrollo emocional y de autoestima. El afecto, la sintonía emocional es alimento para el niño y para la niña. No solo darle de comer, no solo llevarle alcohol, no solo limpiarle el pipí, no solo que haga miles de actividades, ¿no? El afecto, la compañía, esto es una base de futuro. Si hay una buena gestión de las emociones, una buena comprensión de las distintas etapas evolutivas, esto va a ser el niño o niña se va a convertir en un adulto autónomo e independiente. No en el sentido independiente negativo, sino todo lo contrario. Bueno, más funciones. Maduración psicológica, desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con la autoestima, una autoestima sana, tiene que ver con el cuidado que le hayamos prestado, con los mensajes que han recibido, pero luego de esto hablaré un poco más. Por ahí lo habéis dicho, transmisión de valores y de cultura, apoyo emocional, insisto en ello, potenciar la socialización, tenemos que proveerlo también de habilidades para que tengan relaciones sanas, para que sepan relacionarse con los demás, para que sepan poner límites, para que sepan pedir. Bien, ya lo he dicho, ¿no? Digamos que la función principal es que los hijos e hijas se conviertan en adultos autónomos, responsables e independientes, porque papá y mamá no van a estar siempre. Aunque muchos papás y muchas mamás quisiéramos. Bueno, yo hablaba antes de que se habla mucho de las familias disfuncionales como relacionadas con las familias, pues familias con problemas económicos, con problemas sociales. Yo digo que hay familias disfuncionales, que digamos que sería un polo donde la situación en la que vive es bastante grave, a todos los niveles. Luego la familia funcional, que yo creo que no existe, la perfecta, no existe. Y la semifuncional, que yo creo que ahí estamos metidos la mayoría. La semifuncional es la que tenemos habilidades para unas cosas y para otras no tenemos. O sea, que ya que familia o aquella persona que no reconozca sus limitaciones tiene un problema, porque no va a aprender cosas distintas. Da por hecho que lo suyo es lo mejor
que en eso andamos mucho en general, lo nuestro es lo mejor que de los demás y ahí estamos atascados todos. Vale. Bien, hablábamos de los cambios, de la evolución y de la necesidad de apoyo educativo a la familia. Cuando hablo de apoyo educativo me refiero al apoyo no solo a nivel cognitivo e intelectual, o académico, sino al apoyo emocional también, la educación emocional. ¿Cuáles han sido los cambios? Pues bueno, la democratización de la ciudad, ha habido una democracia, había una dictadura, nuestros padres se manejaban de una manera y nosotros estamos ahora en otro contexto donde hay una serie de libertades y eso también hay que aprender a manejarlo, porque es lo que hay. Unos estaremos más de acuerdo, otros estaremos menos de acuerdo, pero la realidad es que lo que hay es esto. Por tanto, nos toca aprenderlo y no quedarnos en lo de antes era mejor o lo de ahora es mejor. Bien. La incorporación de la mujer al mundo laboral. Y digo que cuando traigo esto no estoy criticando, evidentemente soy mujer y trabajo, no estoy criticando que la mujer se incorpore al mundo laboral, estoy diciendo que esto ha tenido una repercusión en la educación de los hijos y las hijas. No quiero decir que no lo haga, quiero decir que evidentemente antes había una figura y ahora no está. Con esto no quiero decir que todas las mujeres dejen de trabajar, pero que sí durante un periodo, o el papá o la mamá, lo más recomendable es que esté con el niño. Y cuando hablo de un periodo hablo de los 2 primeros años. Esto es lo sano para que un niño se desarrolle de una manera sana, para que sea un adulto sano. Nuestra sociedad hoy por hoy no lo permite, hay algunas sociedades que sí. Pero esto es inversión de futuro, aunque parezca que no. Mayor tasa de separaciones de familia y de familias monoparentales reconstituidas, esto también tiene una consecuencia. Esto no quiere decir que no haya que separarse, porque evidentemente hay muchas familias que si no tienen una buena relación también va a tener una repercusión en sus hijos, pero sí es algo que está ocurriendo ahora, bueno, ya desde hace un tiempo y antes no ocurría. Incremento de la diversidad cultural. Estamos en una ciudad, concretamente, donde la multiculturalidad es algo que convive con nosotros. Si nos limitamos a pelearnos y a decir que nosotros somos mejores, que para qué han venido, que para qué han dejado de venir, vale, está muy bien, nos desahogaremos, pero la realidad no la cambia, que es que tenemos que convivir con todas las culturas. Entonces más vale que aprendamos a eso, más que a pelearnos a ello. La influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Justamente habrá una ponencia el jueves relacionada con eso. Esto también está afectando a la familia en general. El hecho de que los papás y las mamás trabajemos más, además significa que queremos trabajar más para tener más ingresos, para poderle dar a nuestros hijos más recursos, más actividades. Eso significa que estamos menos tiempo con ellos, esto significa que estamos más estresados, esto significa que están más en contacto tienen mayor uso de las tecnologías. No quiere decir que las tecnologías son malas tampoco, nada no es ni bueno ni malo, solo tiene que ser un uso adecuado. Bien, pues esto también hay que revisarlo. La competitividad, estamos en una sociedad súper competitiva, estamos creando niños competitivos. Entonces, no voy a extenderme mucho en esto, pero el niño que no gana o que no consigue logros parece que no es importante o no se siente importante. La sociedad del consumo y la despersonalización. Le damos mucha más importancia al tener que al ser. En eso estamos. Tener más coches, tener una casa más grande, tener más ropa o lo que sea. El ser está olvidado y eso también va a tener una consecuencia, o la está teniendo. La está teniendo, desde mi punto de vista, la crisis económica solo es el síntoma de lo que estamos pasando, no es una crisis económica, es una crisis social. Solo que se visualiza con el punto del iceberg con la crisis económica, porque como lo que importa es el dinero y tener cosas, a cambio de cualquier cosa hay que tener más, pues esto es una opinión personal, ¿eh? Bueno, estos cambios que exigen, pues la incorporación de nuevos patrones de pensamiento, quiere decir, las creencias que le servían a nuestros padres, probablemente hoy a nosotros no nos sirvan todas, porque no es el mismo contexto en el que estaban ellos. Un ajuste de expectativas. El tema de las expectativas es un tema también que me podría extender mucho, pero no lo voy a hacer, pero bueno, los padres y las madres tenemos que ajustar las expectativas, las propias y las de los que esperamos de nuestros hijos, porque muchas veces estamos proyectando en ellos lo que nosotros no pudimos hacer, lo que queremos que ellos sean, y no estamos viendo realmente al niño o a la niña lo que ellos quieren ser, sino lo que nosotros queremos que ellos sean.
Bueno, un ajuste de las conductas para adaptarnos, nuevos modos de interacción social, hay nuevas culturas y tenemos que aprender a interaccionar de otra manera, también en la familia aparecen parejas nuevas del papá y de la mamá y esto también hay que aprenderlo, el rol de esa figura, no es papá no es mamá, pero es parte de la familia, esto también tiene un proceso de adaptación. Bueno, ¿por qué se ve afectada? Lo hemos dicho, por los antiguos patrones de interacción y convivencia que deben modificarse, adaptarse a los cambios. Ninguna adaptación, ningún cambio resulta fácil. Hay un desencuentro entre los padres y las madres. Y no resulta fácil en general porque la mayoría queremos, nos gustaría que no hubiera cambio, porque como yo ya sé que esto se hace así, pues quiero que siga así, porque como yo ya esto me lo manejo, pero esto no es la vida es un continuo cambio. Por tanto hay que adaptarse a los cambios para sobrevivir. Bueno, entonces hay una manera distinta de relacionarse, todos podéis pensar cómo nos relacionábamos nosotros, y aquí hay varias generaciones, cómo se relacionaban ustedes con sus padres, cómo se relacionaban con sus hijos y cómo se relacionan sus hijos con sus nietos. Es un cambio totalmente distinto, ¿vale? Bueno, estos valores, los valores en sentido negativo y positivo, pues yo estoy hablando, los valores no son siempre positivos. Yo, por ejemplo, estaba hablando antes de los valores económicos, para seguir en qué puede ser más positivo o más negativo. Bueno, los roles de cada uno de los miembros de la familia, los derechos y deberes que se conceden. Hoy en día, afortunadamente, tenemos más derechos y ahí parece que también hay una problemática con el tema de los deberes. Antes eran todos deberes y ahora en algunos contextos parece que todos son todos derechos, ni calvo ni con 3 pelucas, como dice mi madre. Y antes era todos los derechos, ni ahora son todos deberes, están las dos cosas ahí, hay que manejarlas, ¿no? Vale. Bueno, ¿cómo se caracteriza el marco de la familia? Normas de convivencia no explícitas, ni consensuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las familias, desgraciadamente, no se sientan a poner normas y consensuarlas, sino que el padre y la madre deciden lo que se hace. Y evidentemente el padre y la madre, digamos, en una jerarquía están por encima, son los que tienen que decidir, son los responsables de la educación, entre comillas. Hay otros elementos que van a influir en la educación, ¿vale? Pero cuando las normas no están claras, pues se pueden incumplir fácilmente, porque simplemente no lo sabíamos. Entonces se da por hecho que aunque no hayamos hablado de ello, hay unas normas, ¿no? De las normas hay que hablarlas y también hay que consensuarlas, y no solo hay que consensuarlas cuando los niños son mayores, cuando son pequeños también se les puede dar según qué responsabilidades, según qué premios, según qué recompensa, por según qué funciones o qué responsabilidades desempeñe. Es que es muy pequeño, bueno, muy pequeño pueden hacer cosas, lo que no se le puede pretender es darle todas las responsabilidades cuando llega a ser adolescente. Esto es algo progresivo. Además les ayuda a hacerse autónomos, necesitan responsabilidades también, ¿vale? Y por supuesto en la adolescencia, si no consensuamos, la llevamos clara, porque entonces se produce un pulso, a ver quién puede más. Y no siempre pueden más los padres y las madres. Bueno, decíamos, no, los derechos y los deberes no se contrastan, no se dialogan, el diálogo en la sociedad en la que vivimos es necesario. Lo que decía antes, cada vez tenemos menos tiempo de convivencia y menos tiempo de comunicación. Y eso deteriora a la familia. Eso va a tener unas repercusiones en los niños. Y decimos, hoy está de moda la hiperactividad. Casi todos los niños son hiperactivos. La mayoría no se le pasa prueba, simplemente porque se mueven mucho, porque no son políticamente muy correctos, no son educados. Es que los niños se mueven, es que los niños molestan. Es que son niños que están aprendiendo. Pero claro, ¿qué nos pasa a los adultos? Que como estamos tan estresados que queremos programar que a las 4 esto, a las 3, a las 7, pues si el niño a las 4 hace una cosa distinta a la que nosotros teníamos programado, pues que ya el niño es muy inquieto, es que el niño se mueve. Que sí, no estoy diciendo que no haya niños con hiperactividad, que sí, evidentemente, y eso está demostrado y hay un daño en el cerebro, todo eso sí, pero todos los niños no son hiperactivos, ni todos los niños se tratan con medicación, para nada. Muchas veces simplemente ocurre que como no hay tiempo para ello, pues llaman la atención, porque tienen que llamarla, porque su supervivencia depende de llamar la atención, de que nos demos cuenta de que están ahí, y lo hacen como pueden. Son muy inteligentes, aunque nosotros digamos todo lo contrario, son muy inteligentes. Vale.
¿Cuáles son los resultados? Pues que los padres y las madres, esto lo estoy sacando de estudios, dudan cada vez más de sus competencias y de sus habilidades para ejercer positivamente el rol parental. Y esto conlleva mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Los resultados son que hay unas necesidades, y así lo dice la Comunidad Económica de Europa, vamos, que se necesita un asesoramiento educativo. Un conocimiento sobre estrategias educativas distintas a las que hemos aplicado antes. Ya decía antes que el castigo por sí no sirve para nada. Cuando a un niño se le castiga, no comprende por qué. El niño entra la emoción entra a flor de piel y la razón se para. Y entonces cuando la emoción está a flor de piel, solo quiere protegerse, solo quiere sobrevivir, no razona. Entonces probablemente el castigo, si no conlleva una explicación cuando el niño esté tranquilo y se intente razonar según la edad que tenga el niño, no se entera de nada, de por qué lo hemos castigado. Por tanto, solo le hemos generado daño y no hay aprendizaje. Y esto también está demostrado ya. Vale. Asociación de necesidades educativas con situaciones personales, emocionales, como inseguridad, bloqueo emocional y culpabilidad. Esto es lo que sienten muchos de los padres y madres hoy en día. Inseguridad, bloqueo emocional y culpabilidad. Y lo que decía antes, ¿no? La diferencia de estilo educativo entre el padre y madre. Más vale un acuerdo consensuado entre padre y madre de qué hacer con él ante determinada situación, que el mejor de los estrategias educativas que tenga un padre por un lado y la madre por otro contrario. Vale. Las recomendaciones de la formación. Ya os he dicho, bueno, hablaba de la Unión Europea en el 2006, hacía unas recomendaciones, como ahora siempre nos apoyamos en esto, pues hacía unas recomendaciones sobre la política de apoyo al desarrollo de la parentalidad positiva. Este es un concepto también que no voy a entrar ahora en él, pero tiene más que ver con el refuerzo más que con el castigo, con educar a través del refuerzo más que con el castigo. Pues escuchar a los padres y a las madres que necesitan, en que se sienten que necesitan recursos. Apoyar a las familias, de nuevo. Y en España ya existen iniciativas de entidades sociales, educativas, también académicas, de grupos de investigación que ya están haciendo esto desde hace un tiempo. Fijaros, un estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2007, ya es antiguo, sobre estrategias para prevenir y afrontar los conflictos en las relaciones familiares, llega a la conclusión de la conveniencia de asesorar educativamente a padres y madres para el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional, técnicas cognitivas, técnicas de relajación. Estos fueron los resultados de un estudio en el 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que permita abordar las tensiones y los conflictos cotidianos familiares desde una perspectiva positiva, basada en el diálogo y la negociación, las habilidades sociales y la comunicación, que les ayude a expresar mejor sus emociones, a escuchar a sus hijos de forma activa, una escucha activa, escuchar, que no es lo mismo que oír, que la mayoría de las veces no sabemos escuchar. Manejar los conflictos de una postura abierta y dialogante. Cuando a alguien se le tiene en cuenta para resolver un conflicto, colabora. Cuando se le ignora, no colabora. Todo lo contrario, si puede fastidiarla, la fastidia. ¿Sí? Y si no, llévalo al ámbito del ámbito laboral. Si a ti no te tienen en cuenta y estás fastidiando, lo más seguro es que en cuanto pueda vas a meter una cuña. Por los hijos también hacen lo mismo. Bueno, esto resultará positivo también para que los hijos, a través de la observación y la imitación de conductas parentales, aprendan e incorporen estas habilidades en sus respectivos repertorios conductuales. Hemos dicho antes que nos imitan, los niños imitan a los adultos. Por tanto, primero tendremos que aprender, los adultos y las adultas, para que ellos sepan. No se trata solo de, esto no es una cosa de qué hago con mis hijos, primero qué hago conmigo, cómo manejo qué situaciones, cómo manejo qué es el estrés, cómo manejo las emociones, yo personalmente, para que yo pueda después acompañar a mis hijos. Si no, no voy a poder. Así de fácil. Bueno, metas fundamentales de la orientación e intervención educativa para la familia. Voy a ser muy pesada con esto, pero facilitar a la familia
el desarrollo potencial individual de cada uno de los miembros y del grupo familiar. Porque muchas veces, y yo esto lo hablo a nivel de experiencia clínica, muchos padres y muchas madres llevan a los niños al psicólogo para que le resuelvan un problema que tiene el niño y no son conscientes que el problema lo tiene el niño porque hay algo en la familia que le está generando ese problema. O sea que los padres y las madres se tienen que revisar también su manera de estar para que los niños estén de otra manera. Van a prevenir la aparición de problemas familiares, apoyar a la familia a superar las dificultades, que significa apoyar a la sociedad a superar las dificultades, ya lo decíamos. Recientemente hemos tenido un caso muy grave en el Siete Colinas, un caso de acoso escolar que es alarmante, ¿vale? Pero se están viviendo muchos y muchos más que no nos estamos enterando. Tiene que ver con que hay una dificultad para manejar las relaciones, una dificultad para resolver los conflictos. Esa niña que ha cometido una barbaridad ha resuelto ese conflicto de la manera que ha aprendido, a tirón limpio, no sabe hacerlo de otra manera. Por tanto, algo está fallando en lo que estamos transmitiendo, la manera de resolver los conflictos. Eso ha pasado a nivel de varias familias, pero eso tiene una repercusión en toda la sociedad. Eso hay un miedo en que va a pasar, ¿vale? Por tanto, si ayudamos o apoyamos a esas familias que tienen esas dificultades, está favoreciendo a toda la sociedad. Bueno, y digo siempre desde el respeto a todas las creencias y a todos los valores familiares. He dicho antes, no tiene que ver con que le digamos a los padres qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Con todo el respeto de sus creencias religiosas, de todos sus valores, simplemente es una reflexión en torno a qué cosas puedan favorecer o no el desarrollo de sus hijos. Bueno, y voy a entrar ya muy brevemente en lo que es el programa, que es un lugar de encuentro y reflexión en grupo sobre la tarea educativa realizada con los hijos e hijas. Digo, un lugar de encuentro y reflexión, no se trata de una charla donde el profesional que sabe mucho tiene que decirle a los padres y a las madres lo que tienen que hacer. No estamos hablando de esto. El padre y la madre luego va a hacer con sus hijos lo que buenamente crea y pueda, pero por lo menos se le dota de información, un espacio de información, formación y reflexión, un programa preventivo que contribuye a la modificación de la conducta y modificación de la conducta que tiene que ver también con un aprendizaje de la autorregulación de las emociones, porque la conducta es lo que se ve, lo que hay fuera, pero debajo de la conducta hay creencias, hay pensamientos y hay emociones, que es lo que provoca la conducta. Pero solo se ve eso, el mal comportamiento o el buen comportamiento de un niño. Debajo de eso hay otras muchas cosas que no son visibles que provocan esa conducta, y ahí es donde hay que llegar. Vale. Un proceso de cambio cognitivo, afectivo y de comportamiento acompañados por un mediador. Digamos que el profesional es un mediador, no está tampoco a un nivel por encima de los padres y de las madres. Y no son recetas, ni charlas, ni son recetas mágicas, no hay magia. También cada familia, cada niño, cada niña es un mundo, y esto no son matemáticas, ¿vale? Porque también luego a la hora de la práctica es bastante complicado. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la formación? Pues fijaros, desde el 1832 ya empezaron a aparecer las primeras publicaciones en educación familiar. Hace muchos años de esto ya, ¿eh? En el 1897, en el primer Congreso Nacional de Padres y Maestros en Estados Unidos. En 1928 aparece la primera escuela de padres y entre el 55 y el 59 se celebran congresos y se crean organismos internacionales como la Federación Internacional de Escuelas de Padres, que colabora con la UNESCO, con la ONU y con UNICEF. Fijaros la importancia que se le da a esto. Y en el 73 ya en España somos más atrasadillos, se crea la primera escuela de padres, que es miembro de la Federación Internacional de Escuelas de Padres. O sea, no estamos hablando de una cosa que se haya empezado a descubrir ahora, estamos hablando que desde hace muchísimos años ya se sabe que esto es necesario y que va a ser un valor para la sociedad. Pero sin embargo, todavía no se está haciendo mucho de esto. ¿Cuáles son los objetivos? Pues comprender el comportamiento humano, comprenderse a uno mismo, como padre, como madre, como educador, y comprender a los demás
Cuando uno se comprende a uno mismo, comprende bastante mejor a los demás, y entender las relaciones familiares. Comprender los factores que afectan a las emociones. Las emociones son grandes desconocidas, sin embargo pueden favorecer o desfavorecer mucho nuestra vida. Supongo que la mayoría, porque la mayoría os conozco, habéis escuchado hablar de las emociones, de la inteligencia emocional. Bueno, pues los que no, pues estimular el desarrollo personal, conocer patrones y procesos vinculados a la vida en pareja, lo que he dicho de las crisis. Hay que saber que no todo va a ser de color de rosa por mucho que nos queramos, que hay crisis en las parejas y que hay que aprender a abordarlas. Eso no significa que haya que haber una ruptura. Hay veces que sí, ¿no? Pero muchas veces si hubiéramos tenido algunas herramientas o algunos conocimientos, hubiéramos generado menos sufrimiento. Hubiéramos tenido también nosotros mucho. Mejorar la comunicación. Ya habrá una charla que la dará mi compañera Ruth sobre la comunicación asertiva entre padres y madres. Desarrollar las habilidades de escucha, la escucha activa. Escuchar al otro. La mayoría de las veces nos pillamos cuando estamos escuchando, lo que estamos es pendientes de que respondo para defenderme. Por tanto, no estoy escuchando lo que dice el otro. Estoy en mi propio diálogo interno. No se produce una comunicación, el otro no se siente escuchado y a tomar viento la bicicleta. Nadie participa. Entonces, cuando uno escucha al otro, el otro sabe que me está escuchando y entonces el otro me escucha a mí. Y eso se nota cuando me están escuchando. Pero para esto también hay que entrenarse, para hacer una escucha activa. Bueno, la resolución de conflictos, que también el conflicto es parte de la vida. O sea, hay personas que tienen dificultades para manejar el conflicto, lo que hacen es que lo ignoran, pero eso no lo resuelve. Lo que hay que aprender a manejarlo. Bien. La negociación, la toma de decisiones. Todo esto va a conllevar a prevenir problemas de comportamiento y disciplina. O sea, todo este manejo de las emociones, la mejora de la comunicación, la escucha activa, la negociación, todo esto va a generar un mejor comportamiento. Bueno, y ya casi estoy terminando, voy a entrar en el contenido del programa de formación de padres y madres. Ahí se trabaja las distintas etapas evolutivas de los hijos y las hijas. A según qué edades los hijos pueden hacer o pueden comprender según qué cosas. Y muchas veces, como los padres y las madres no lo sabemos, lo que provocamos es, les generamos bastante ansiedad y bastante frustración, porque simplemente no es que no quieran, sino que no pueden hacerlo, porque no tienen un desarrollo cognitivo adecuado para hacer lo que le estamos demandando. Por tanto, no pueden. Simplemente no pueden. Esto los padres y las madres, la mayoría no lo saben. No han estudiado psicología evolutiva, que se llamaba esto, para saber el desarrollo del cerebro, a qué edad se desarrolla qué parte y qué edad puede aprender a comprender X. Eso no lo saben los padres y hay que contárselo. Porque cuando lo sepan, van a poder hacer un acompañamiento mucho más respetuoso con sus hijos, porque van a saber qué le está pasando. Las etapas de la familia también se verán. Y ahí entraremos en el tema de la psicología perinatal. La autoestima. La autoestima, que es una palabra que se escucha mucho, una palabra mágica, pero que tiene mucha profundidad y que no es muy bien conocida. Bueno, tuvimos una charla que estuvisteis muchas de vosotras en lo que es la autoestima, pero para los que no estuvieron, la autoestima es la imagen que tiene uno de sí mismo, la valoración que hace uno de sí mismo. Y esta valoración viene de la valoración que han hecho de nosotros en casa. Si nos han dicho que somos listos, nos creemos listos. Si nos han dicho que somos torpes, nos creemos torpes. Tiene que ver con los mensajes que hemos escuchado. Y no solo hablamos de que todo lo que hayamos escuchado diciendo cosas buenas de nosotras sea lo mejor. No solo poner en valor las habilidades de los niños y los niños es suficiente, también hay que reconocer las limitaciones y trabajarlas. Esta es la autoestima sana. Y hablo de la autoestima y la asertividad en los padres y las madres, porque evidentemente si papá y mamá no tienen una buena autoestima, no va a lograr una buena autoestima en sus hijos. Por tanto hay que trabajar con los padres. O sea, la formación de padres y madres no es solo para que yo vaya y directamente solo lo aplique a mis hijos, tengo que empezar por aplicarlo a mí mismo. La asertividad, que es la manera de comunicarnos de una forma respetuosa conmigo mismo y con los demás.
Luego la autoestima. Una vez que se trabaje la autoestima y la asertividad de los padres y las madres, se trabajaría la autoestima y la asertividad de los hijos y las hijas, cómo le afecta según qué mensaje, según qué comportamiento, cómo va a afectar su personalidad, cómo va a afectar su manera de estar en la vida. La autorregulación de las emociones, un aprendizaje de lo que son las emociones, de cómo funcionan, de cómo regularlas. La comunicación asertiva, la disciplina, los límites, las normas, las consecuencias. Los límites y las normas son necesarias, claro que son necesarias, solo que muchas veces no sabemos cómo ponerlo, o nos pasamos por un lado y no ponemos ninguna, o nos pasamos por otra, y todos son normas o límites, y no se trata de eso. Pero las límites y las normas son necesarias, porque el niño y la niña necesitan un camino por donde guiarse, porque les dan mucha seguridad, siempre y cuando se respete la etapa evolutiva, se intente hacer una cosa consensuada, haya diálogo, no simplemente porque papá y mamá son más grandes, saben más, van a... con esto no es suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, manejaremos también, o se maneja también como la resolución de problemas, porque iba a desmenuzar un poco lo que se ve en cada uno de los contenidos. Pero bueno, lo veis, cómo comprende su comportamiento, sus emociones, se ven técnicas de relajación, se manejan las expectativas, bueno, las etapas evolutivas. Aquí se me voy a parar un poquito en los modelos educativos y el apego. El apego es un concepto que tiene que ver con el tipo de relación que establece sobre todo el bebé o la bebé con la mamá en los primeros momentos de su vida. Si hay una relación de apego, hay varios tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro, que está más desmenuzado y no voy a entrar, pero si hay un apego seguro, ese niño va a confiar en sí mismo, ese niño va a ir a la vida con confianza. Si hay un apego inseguro, ese niño va a mirar el mundo con desconfianza, con miedo y en estado de alerta. Esto tiene que ver con el tipo de relación que tenga la mamá con el bebé y el bebé con la mamá, y tiene que ver con cómo esté la mamá. Ya decíamos, si la mamá tiene problemas, evidentemente no se va a desarrollar un apego seguro, y eso va a tener una consecuencia para la personalidad del niño y para el modo de estar en la vida. Bueno, pues aprenderemos qué son los distintos tipos de apego, cómo se genera un apego seguro, un apego inseguro. Bueno, la autoestima, cómo se forma, cuáles son los efectos de los comportamientos en las relaciones. El fomento de la confianza, que es fundamental, la confianza personal y también la confianza en la familia. Y también la confianza en el rol del padre y la madre para desarrollar sus funciones. Autoconocimiento del propio padre y madre, conocernos, que conlleva el respeto y la aceptación de sí mismo, la confianza y la seguridad. No me voy a extender porque esto es un poco más de lo mismo. La regulación de las emociones, ya os he dicho lo que es, conocer las emociones, expresarlas de una forma sana y regularlas, las propias y también las de los demás. Pero hay que empezar por uno mismo. Cuando se conocen las propias es mucho más fácil conocer las de los demás. No se puede empezar mirando afuera, no se puede empezar echándole la culpa a los demás o al mundo de lo que nos pasa. Hay que mirar para adentro y ver cuál es nuestra propia responsabilidad en según qué cosa nos está ocurriendo, porque es la única que podemos manejar, la del otro no. Ya nos cuesta manejar la nuestra, la del otro mucho más. No mucho más, es que no se puede, vamos. Bueno. La escucha activa, lo he dicho, la empatía, que también es una palabra muy escuchada, pero también una gran desconocida. Cómo expresar los sentimientos, la disciplina, ya lo he dicho. Bueno, resolución de problemas, técnicas de apoyo parental para resolver problemas de los propios padres y también para enseñar a sus hijos a cómo resolver según qué problema. Esto es cómo se desarrolla este método, la exploración de alternativas, negociación, el método ganar-ganar. Cuando uno entra en un negocio, si los dos sienten que ganan, juegan. Si uno gana y otro pierde, el que pierde no juega. Por tanto, si estamos hablando de relaciones de pareja, ambos tienen que ganar, y si estamos hablando de relaciones con los hijos también tienen que sentir que ellos ganan, si no juegan, si no entorpecen. Bueno. Y ya está. Como os dije, en el 2011 este fue el programa que hicimos.